De hecho, cuando se habla de la teología de Wesley, se dice que Wesley es el teólogo de la santidad. Para Wesley, la santidad es fundamental. Nadie puede ver a Dios sin santidad. Y de hecho él hacía unas distinciones, ¿no?, entre la santidad moral, la santidad de vida, la santidad espiritual y la santidad social, que es algo muy importante para hablar cuando se habla de Wesley, la santidad social, ¿no? Wesley dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano, dice, ¿no? Me acuerdo que era una... No tengo temor de que el pueblo metodista deje de existir alguna vez. Mi temor es que permanezca como una forma de religión vacía, y tal será el caso a menos que se mantenga firme obrando las buenas nuevas de Jesucristo para los pobres en toda circunstancia que le toque transitar. La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el canal del Dr. Emanuel Hernández y en el día de hoy estamos en una hazaña especial. Se comunicó conmigo un buen amigo, el profesor Jonathan Ramos, y me dio una muy buena idea. Yo dije, mire, vamos a trabajar con eso porque la verdad es que hace falta en medio de las tormentas que estamos viviendo hoy en día. Y nos estamos enfocando ahora, tomando los mejores sermones de aquellos grandes predicadores, y hoy vamos a estar analizando uno de ellos. En el día de ayer estuvimos en el canal del pastor Gutiérrez y estuvimos analizando un sermón. En el día de hoy vamos a estar analizando un sermón de John Wesley, y para eso en esta tarde tengo un grupo de panelistas muy buenos amigos y nuevamente cada uno dentro de su peritaje. Contamos en esta tarde con 2 personas en estos momentos y posiblemente una tercera persona se va a añadir al grupo como tal, así que le doy la bienvenida al doctor Moore y al pastor, al profesor Jonathan Ramos, directamente desde Argentina, y el otro directamente desde Seattle, Washington. Y tenemos también por aquí, acaba de llegar, lo acabo de ver, déjame ver si tiene la cámara encendida, el pastor Gutiérrez, también por acá. Así que bienvenido, doctor Moore. Creo que es la primera vez en el canal, creo que hemos compartido anteriormente. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado todo? Perdóname, pastor, déjeme ponerle por aquí el micrófono, que lo había puesto. Si lo puede quitar el mute ahora, dele. Bien, gracias a Dios, un gusto estar con ustedes, saludarles, gracias por invitarme. Estamos contentos de analizar sermones de un hombre de Dios como lo fue John Wesley. Gracias, bienvenidos a todos y gracias qué lindo estar conectados con ustedes. Bien, y entonces tenemos al profesor Jonathan Ramos directamente de Salta, Argentina, que debe estar haciendo un frío increíble por allá, así que bienvenido, Jonathan. Gracias querido doctor Emanuel. Sí, la verdad que este proyecto que nos congrega a nosotros 4, somos los que vamos a estar llevando a cabo esto, quizás un día uno, otro día otro, muchas veces seremos 2, quizás 3. Bueno, estamos contentos de transmitir esta serie que se llama Grandes Sermones de la Reforma. Vamos a escoger, como dijo muy bien el doctor Emanuel, a grandes predicadores que tuvimos en el mundo evangélico, y bueno, vamos a seleccionar esos sermones que han marcado una historia, que han bendecido a mucha gente, porque creemos que esos sermones también pueden bendecirnos hoy. Todavía hoy tiene la palabra de Dios, que es viva y eficaz, tiene la fuerza
para bendecirnos y para bendecirlos a todos ustedes todavía hoy. Así que bueno, muy contento de compartir con todos ustedes, ¿no? Que engalanan cualquier comentario. Muy bienvenidos sean todos. Tenemos al pastor Gutiérrez, pero el sistema lo tengo que cuando la cámara se apaga, me lo quita de pantalla acá. Pero pastor Gutiérrez, bienvenido. Déjeme quitarle que tiene el mute. Perdón, déjeme ponerlo ahí. Ahora, adelante. Bueno, para mí es un gusto estar con todos ustedes aquí. Yo ando en la carretera viajando con unos hermanos, así que voy a tener la más pequeña de las intervenciones. Van a tener mucho más tiempo por el contexto que estoy, pero yo llego a mi casa en un tiempo y ya cuando esté ahí, entonces ya tendré un poco más de libertad de participar. Bueno, perfecto, pastor. Y nuevamente, las buenas tardes a todos ustedes que se conectan en el día de hoy. Estamos haciendo una serie de videos que yo creo que van a cambiar o marcar la diferencia en lo que está sucediendo en las redes sociales. Así que les damos la bienvenida nuevamente a este panel que tenemos en esta tarde. Y como bien dijo el profesor Jonathan, vamos a estar analizando los sermones más influyentes y específicamente específica que vamos a hablar es el de John Wesley. Y este sermón se llama La justificación por la fe. Este mensaje John Wesley lo predicó en el año 1738, poco después de su conversión en Aldersgate, y se convirtió prácticamente en un hito fundacional para el protestantismo evangélico. Y hoy tenemos nuevamente el privilegio de contar con estos hermanos para hablar sobre este sermón. Y para entender este sermón, ¿verdad? Es crucial entender el contexto donde se encontraba Wesley y que lo predicó. Y voy a lanzar una pregunta así al panel, cualquiera de ustedes la puede contestar. Quisiéramos saber cuál es la situación espiritual y eclesiástica en aquel momento en Inglaterra cuando Wesley proclamó este mensaje. Y sería importante conocer ese contexto, a ver si algunos de ustedes pudieron hacer una investigación sobre el mismo y nos pudieran hablar sobre esto. La carta está abierta, cualquiera de ustedes puede contestarlo. Mira, pastor, yo podría decir como introducción, creo que me toca por ser metodista, que, bueno, Wesley venía de una familia de pastores anglicanos, Susana Wesley y Samuel Wesley. Ellos fueron grandes predicadores. Susana Wesley también fue una gran predicadora. Algo muy inusual para la época. Y bueno, el padre de Wesley era un no conformista. Era una categoría de aquellos ministros de la iglesia anglicana que no aceptaban el acta de supremacía de Enrique VIII. Bien, eso ha marcado profundamente el tenor del ministerio de Juan Wesley en la iglesia anglicana, porque tenía ese fuego de predicador. Y bueno, la iglesia anglicana en ese entonces no tenía mucho la costumbre de predicar el evangelio en el púlpito. Consideraban los anglicanos de aquella época que todas las personas que estaban dentro de la iglesia ya habían nacido de nuevo y ya se habían convertido. Y bueno, Wesley había estado sentado en las sillas, incluso había ya sido pastor de la iglesia anglicana, pero él no sentía el perdón de Dios en su corazón, no se sentía justificado, se sentía condenado por Dios. Hasta que una tarde en la calle Aldersgate, creo que es el 24 de mayo, si mal no me equivoco, él estaba escuchando de voz de un anciano que leía el comentario a la carta de los romanos de Lutero. Ahí él dice que sintió un fuego en su corazón y que se sintió realmente justificado por Dios y perdonado de sus pecados. Y bueno, a partir de ahí él tiene esa necesidad de predicar el evangelio a todas las personas, incluso a aquellos que estaban dentro de la iglesia, porque pensaba que muchos podían estar en su situación. Y bueno, y empezó a tener algunos conflictos con la iglesia anglicana hasta que le prohibieron. Le cerraron las puertas para predicar en el púlpito, ¿no? Bueno, empezó a predicar en las calles y se conoce la famosa frase, el mundo es mi parroquia, ¿no? Es decir, el púlpito que nosotros tenemos puede ser una plaza o algún lugar público, cualquier situación se puede convertir en un púlpito para predicar el evangelio. Excelente. Bueno, y básicamente entremos en el corazón del sermón. Yo creo que Wesley insiste en que el hombre es justificado únicamente por la fe sin las obras de la ley.
pero ¿cómo pudiésemos definir o cómo define John Wesley la justificación? Nuevamente una pregunta abierta para el panel. ¿Cómo Wesley define la justificación? Pues que Dios declara justo al pecador a través de la fe, por medio de la obra suficiente que Cristo hizo en el Calvario, que siendo pecadores, estando separados de Dios, sabiendo que todos hemos pecados, que estamos destituidos de su gloria, dejados fuera de su presencia, en Cristo, a través de su redención, somos reconciliados con Él y es necesario entregarse, creer por la fe para que el Señor nos salve a través de su gracia. ¿Y cómo contrasta eso con la visión católica, apostólica y romana? Nuevamente, todas las preguntas que voy a estar haciendo en el diálogo están abiertas a cualquier persona. Bueno, creo que en el catolicismo romano existe mucho énfasis en los sacramentos, en seguir los sacramentos para poder mantener una buena relación con Dios a través de la gracia que imparte la Iglesia a través de los sacramentos, pero no se enfatiza la seguridad de que en Cristo hemos sido justificados, que hemos sido aceptos, que hemos sido perdonados, que ya somos de Él, que ya le pertenecemos, que Él ya llevó y cargó nuestros pecados. Y de hecho, sabemos que la iglesia anglicana surgió de la iglesia católica romana. El padre de John Wesley era sacerdote católico y también él se ordenó como al sacerdocio. Y es en un viaje que hizo a Estados Unidos, a Georgia, que en el barco vio a unos hermanos moravos en medio de la tormenta. Si no recuerdo mal la historia, tiene mucho que enseñar esa sección en la historia de la iglesia. Y es donde vio su seguridad de ellos, de saber que aunque enfrentaran la muerte, ya eran de Cristo, ya le pertenecían a Dios y podían tener la fe, la paz de saber que el Señor estaba en control de sus vidas. Y eso fue una de las cosas que llegó Wesley de regreso a Inglaterra, incómodo de ver la situación tan fría espiritualmente en Inglaterra, y pues que era necesario enfatizar la salvación de Cristo, que la gente tuviera una relación con Dios y no solamente una religiosidad fría. Tremendo. Bueno, y aquí yo sé que el pastor Eduardo Gutiérrez tiene mucha experiencia con esto nuevamente, y en base a esa misma pregunta, ¿cómo contrasta el concepto de la justificación de Wesley con la visión de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Excelente pregunta. Yo creo que Wesley es uno de los claros ejemplos de que es un evangélico, de alguien que se convierte de la religiosidad a la fe, porque él nació en un ambiente religioso y él no se sentía seguro. Y eso es lo que pasa con el católico. El católico no se siente seguro. Entonces él, viviendo dentro de esa propia religiosidad de la época, él a través de estas palabras de Lutero, de este ardor también del Espíritu Santo, él entiende la obra de la cruz del Calvario. Pero yo creo que la mayor diferencia entre el cristianismo evangélico y el cristianismo católico o de otras confesiones es específicamente qué entendemos que sucedió en la cruz del Calvario. Exactamente. Cuando entendemos eso, entonces somos evangélicos. Los que somos evangélicos son los que hemos entendido qué ocurrió ahí. Exactamente. De hecho, hay que preguntarnos también si se puede decir que John Wesley sostenía una visión forense de la justificación y si era similar a la de Lutero y la de Calvino. Yo preguntaría, ¿verdad? Cuando leemos Romanos 5:1, justificados pues por la fe, o traducido correctamente, habiendo sido justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, somos salvos por gracia mediante la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Verdad? Se puede decir entonces que Wesley en este sermón estaba sosteniendo una visión forense de la justificación. Sí, en realidad, atando la pregunta anterior que hiciste, y Wesley lo dice expresamente y me gustaría leerlo, ¿no? Adelante. Dice, ¿qué significa ser justificado? Dice Wesley en el ítem 2 del tema 1. ¿En qué consiste la justificación y a quién se justifica? ¿Qué cosa es la justificación? De lo anteriormente desarrollado, ¿qué es la justificación? La justificación es declarar justo al injusto, ¿sí? Así lo dice Wesley. Entonces,
la justificación no se trata de ser justo o de ser recto en sentido literal. Acá ya tenemos una distinción con el catolicismo romano, ¿no? Que hablan de la justificación como un proceso a través del cual el hombre comienza a ser justo en sí mismo. Obviamente que ellos dicen por la gracia, ¿no? Eso, para Wesley, es la santificación, lo cual es en cierto grado el fruto inmediato de la justificación, pero es aún así un don de Dios distinto y de una naturaleza diferente, es decir, está distinguiendo justificación de santificación. La justificación implica que Dios hace lo que Dios hace por nosotros por medio de Jesús. Y la santificación es lo que Dios obra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que, aunque en algunas raras ocasiones el término justificación se usa en sentido amplio e incluye a veces la santificación también, sin embargo, en su uso general, tanto San Pablo como los otros escritores inspirados distinguen justificación de santificación. Eso es un buen punto bien importante porque en muchas comunicaciones, muchas conversaciones que hemos tenido, se confunde precisamente eso, la santificación. O bueno, vamos a preguntar, ¿verdad? Vamos a tirarlo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entonces de justificación y santificación para el panel? ¿Qué diferencia hay entre ambos? La justificación es ser perdonados por Dios, es ser declarados aceptos ante Él por medio de la obra de Cristo por nosotros. Y la santificación es el proceso de caminar con Cristo una vez que hemos sido justificados. Es el proceso donde el Señor va conformándonos a la imagen de Cristo a medida que nosotros nos sometemos al Señor, a medida que nosotros permanecemos en Él, en Cristo, orando, como dice Jesús, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y tenemos que estar alertas y en oración. Y es un proceso que dura toda nuestra vida hasta que estemos delante del Señor. Para el católico, ellos definen la justificación como una justificación progresiva, lo cual en realidad yo no veo evidencias en cuanto a eso. Y se trata de contrastar, que es algo que Wesley especifica en el sermón, que no es el contraste entre ser declarado justo y un proceso de justificación a través de toda la vida. A ver, si el pastor Gutiérrez me puede abundar en cuanto a eso, porque el católico dice que la justificación es un progreso o es progresiva. Claro. No, esa progresión va en contra del propio, de lo propio de ser justificado, porque la justificación es lo que Dios hace para hacernos hijos, y la santificación es lo que Dios hace ya nosotros siendo hijos. Ok, entonces, a través de ser justificados nosotros pasamos de ser enemigos a ser hijos, de ser apartados a tener perfecta comunión con Él. Y la santificación sí es progresiva porque es la vida que vivimos ya en su presencia. ¿Ok? Entonces, la justificación es traernos a su presencia. La santificación es hacernos vivir en su presencia. Entonces no puede ser, yo voy a hacer respuesta, no puede ser progresivo, porque justificar, véalo como vea, inclusive no en el tema teológico, por cualquier tema de la vida, justificar es un acto. Yo no te puedo estar justificando. Ok, yo te considero justo o te considero injusto. Yo creo que tú eres justo o que tú eres injusto. No hay un injusto que se está justificando o un justo que se está desjustificando, sino que simplemente es un acto, es como yo te veo. Yo te veo, tú eres un hombre justo. Es decir, el doctor Moore es un hombre justo. Bien. Y el fulano de tal es un hombre injusto. Es un acto de verte. Entonces, es algo instantáneo. No puede ser de otra forma. En el aspecto del sermón que da Wesley, ¿verdad? Otro aspecto clave del sermón, él explica que la fe es como un medio instrumental, no como mérito. Y entonces tenemos que preguntarnos, leyendo este sermón, ¿cómo entiende Wesley la fe salvadora? ¿Es simplemente un asentimiento intelectual, es una confianza o es algo más? ¿Cómo Wesley lo ve aquí en el sermón? Quisiera, doctor, retomar perdón, Carlos, sí.
No, está Dale. bien. No, pues definitivamente Wesley está muy opuesto a la fe como un mero asentimiento intelectual de una verdad, como es el caso en Santiago, que dice, crees que los demonios, que crees en Dios bien naces, ¿no? La Shema de los judíos. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Qué bueno, crees la teología correcta, la doctrina adecuada, felicidades, dice, pero también los demonios creen y tiemblan. O sea, no es solamente recibir una verdad intelectual, que es lo que abundaba en el tiempo de Wesley en Inglaterra, y es lo que él vio en los moravos, una fe que se abrazaba a Cristo, que le creía a Cristo, sabiendo que le perteneces a Dios y que estás en sus manos. Entonces la fe es una confianza y no solamente es creer intelectualmente, sino confiar de una manera muy, muy personal al ser salvos, para que Dios te perdone y para que Dios te salve, reconociendo tu condición. No es solamente creer con la mente. Profesor Jonathan, iba a retomar algún punto nuevamente. Adelante. Sí, me había quedado con eso, ¿no? De si la justificación es forense, progresiva, la naturaleza de la justificación y cómo se aplica a nosotros. En el ítem 3, Wesley dice, ¿quiénes son los justificados? Y dice algo bien interesante para entender, ¿no? Un poco la diferencia entre el protestantismo y el catolicismo. Él dice, los justificados son los impíos, los injustos. Dios justifica al impío. De hecho, el versículo que lleva a Wesley a hacer este sermón se llama, es el de Romanos 4:5, que dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, ahí Wesley va a hacer mucho hincapié en eso, ¿no? El justificado es el impío. Esto lo dice, y lo dice así casi literal, dice, los que arguyen con vehemencia que el ser humano tiene que estar santificado antes de ser justificado, parecen olvidar por completo que Dios justifica al impío. Y lo aclara así, ¿no? Para que entendamos. A las personas impías de toda clase y grado. Los justos no tienen necesidad de arrepentimiento, por lo cual no necesitan perdón. Son los pecadores los que necesitan el perdón. No es el santo, sino el pecador quien es perdonado. Y bajo el título de pecador, Dios justifica a los impíos y no a los justos, no a los que ya son santos, sino a los que necesitan la santificación. Exactamente. A ver, ¿quién más me puede abundar sobre eso? Yo creo que ese es un buen punto que está trayendo el profesor Ramos acá. Yo estoy completamente de acuerdo. Dios justifica al impío. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, tiene que ser un acto hecho por Dios en la vida de un impío. No, eso dice que no puede ser progresivo. Tiene que ser un acto hecho. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar de ser impíos. Ok, entonces no se deja de ser impío progresivamente. Imagínate, yo estoy en el proceso de dejar de ser impío. Pues no, yo soy justo y estoy en el proceso de santificación. De hecho, también le iba a mencionar, hermanos, yo sé que cada uno de ustedes leyeron el sermón como tal. Cualquier óptica, cualquier punto de vista, la tiran al medio y dialogamos sobre eso. Si no, yo continúo por acá. Tengo una serie de preguntas que yo creo que van dirigidas precisamente al grosor de lo que el mensaje se dio en el sermón como tal. Y nuevamente estamos analizando el sermón de John Wesley, ¿verdad? La justificación por la fe. Y había mencionado una pregunta, ¿verdad? Que entendiendo nuevamente que otro aspecto clave del sermón, que veía que la fe como medio instrumental, no como mérito, y que Wesley entiende que la fe salvadora, ¿verdad? No es una fe que se lleva a cabo por mérito, más bien una fe por gracia. Wesley no solo predicaba para convencer mentes, yo creo que también predicaba para transformar corazones. Y entonces nos tenemos que preguntar, en este sermón que le estaba dando, ¿qué lugar tiene la experiencia del nuevo nacimiento en la teología de la justificación? Adelante. Claro, doctor, dices algo muy importante, y es que él no estaba predicando para convencer
¿En qué sentido? Él vivía en un mundo religioso. Él no estaba tratando de convertir a personas incrédulas a creyentes, porque en el mundo de Wesley, todo el mundo era un creyente. Él estaba tratando de persuadir a los creyentes de que tomasen en realidad la sana doctrina y que entendiesen qué es lo que había ocurrido en la cruz del Calvario. Y claro, la fe no puede ser mérito, porque la salvación es por gracia. Así que cualquier cosa que integre la economía de la salvación no puede ser mérito. Y Entonces, la fe es un medio simplemente. ¿qué Sí. lugar entonces tiene la experiencia del nuevo nacimiento en esa teología de justificación? La experiencia tiene un lugar importante porque la experiencia te dice a ti la obra que Dios ha hecho. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Y cómo da testimonio? A través de nuestra experiencia. Que nosotros sintamos la experiencia del obrar, del transformar de Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros decimos, somos hijos. Somos hijos porque sentimos su disciplina, sentimos su amor, sentimos pues su actuar en nuestras vidas. Y eso nos dice a nosotros, somos hijos. ¿Hay algún peligro en restar esa confianza en los sentimientos? Es que esto va mucho más allá de los sentimientos, porque la experiencia del cristiano va contra sus sentimientos, debido a que Dios obra la mayoría de las veces contra nuestros sentimientos, nos hace a nosotros renegar de nuestros propios sentimientos, y ahí es donde nosotros entendemos que Él está obrando en nuestras vidas. Más bien las emociones no nos llevan a entender que Dios está con nosotros, nos llevan a entender la experiencia que nos lleva a entender que Dios está con nosotros es cuando nuestras emociones son destrozadas y Él nos sabe guiar en ese valle de la muerte. Entonces, cuando nosotros sabemos que Él está con nosotros, esa es la verdadera experiencia, y lo que John Wesley vivió fue eso. Claro, mira lo que dice acá Wesley, dice, la fe en general es una prueba o persuasión divina y sobrenatural, una convicción de lo que no se ve, que los sentidos de nuestro cuerpo no pueden descubrir, siguiendo lo que decía el pastor, porque pertenece a lo pasado, a lo futuro o a lo espiritual. La fe justificadora significa no solo la evidencia o convicción divina de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sino una confianza y seguridad de que Cristo murió por mis pecados, de que me amó y se dio a sí mismo por mí. Cualquiera que sea la edad de la persona pecadora que así cree, sea en la infancia, en la plena madurez o cuando ha llegado a la ancianidad, Dios justifica a esa persona. Por eso para Wesley la fe también es una certeza interior, ¿no? Pero no es una certeza en términos mentales, como decían ustedes, ¿no? Es una certeza del corazón. Por eso a Wesley se lo asocia con una cruz que tiene un fuego ardiendo, porque para él esa era la fe, despertaba en el corazón del hombre un fuego por el evangelio, un fuego por la vida cristiana, ¿no? Yo por aquí, doctor Moore. Sí. ¿Tendrá qué más tiene? Si nos ayuda a aportar un poquito más a todo esto que estamos dialogando. Sí, bueno, el nuevo nacimiento para Wesley es una obra, y es la postura bíblica, ¿no? Una obra totalmente de Dios, donde Dios nos transforma al salvarnos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro carácter, y eso se debe mostrar en una vida de un amor vivo por Dios, un amor vivo por el prójimo, de gozo. Y para Wesley y para las Escrituras es una obra que el Señor hace. Definitivamente Dios transforma el carácter cuando venimos a Cristo, y tenemos una responsabilidad de continuar caminando de la mano de Dios en ese proceso de santificación. Y ese proceso comienza en el nuevo nacimiento, que Dios nos da una nueva naturaleza para poder agradarle. Excelente. De una de las cosas que yo estaba analizando mientras leía el sermón, ¿verdad? Es que yo entendía que Wesley aquí en este sermón estaba enseñando que la justificación, como bien explicaron ustedes, es un acto de Dios por el cual perdona nuestros pecados y nos acepta como justos ante Él, no por nuestras obras, sino por la fe sola en Cristo. Y él mencionaba en el sermón, ¿verdad? Justificación es el perdón de todos nuestros pecados, y lo que es necesariamente consecuente a este
es nuestra aceptación con Dios. Y él se basaba precisamente en Romanos capítulo 3, verso 28, que dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y Efesios capítulo 2, verso 8. Y entendía yo, ¿verdad?, analizando la perspectiva más teológica, que Wesley se situaba en esa plena línea reformada con Lutero y Calvino junto a la causa instrumental de la justificación, o sea, la fe en Cristo. Sin embargo, noté algo, que él estaba introduciendo una distinción entre justificación y santificación, insistiendo que la santidad no es causa, sino fruto de la justificación. Y eso es algo que se confunde muchas veces en muchas conversaciones que se sostienen sobre la justificación. De hecho, cuando se habla de la teología de Wesley, se dice que Wesley es el teólogo de la santidad. Para Wesley, la santidad es fundamental. Nadie puede ver a Dios sin santidad. Y de hecho, él hacía unas distinciones, ¿no?, entre la santidad moral, la santidad de vida, la santidad espiritual y la santidad social, que es algo muy importante para hablar cuando se habla de Wesley, la santidad social, ¿no? Wesley dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano, dice, ¿no? Me acuerdo que era no tengo temor de que el pueblo metodista deje de existir alguna vez. Mi temor es que permanezca como una forma de religión vacía, y tal será el caso a menos que se mantenga firme obrando las buenas nuevas de Jesucristo para los pobres en toda circunstancia que le toque transitar, dice, ¿no? Y ese es el espíritu de Wesley, ¿no? La entrega total, pero no para que Dios nos salve, no para que Dios nos justifique. Acá lo dice muy bien y me parece que lo dice muy claro, dice, porque para Wesley darle de beber al sediento y darle un abrigo al desnudo y darle de comer al hambriento es fundamental en la vida cristiana. Pero lo dice así: mas si alguien levanta la objeción y dice, una persona antes de ser justificada debe darle de beber a las personas sedientas y vestir a las desnudas, y estas obras son buenas, la respuesta es sencilla. Esa persona puede hacer estas cosas aún antes de ser justificada. Y en cierto sentido son buenas obras. Son buenas y provechosas para los seres humanos. Esto no quiere decir que sean buenas intrínsecamente o que sean buenas a los ojos de Dios. Todas las obras verdaderamente buenas siguen a la justificación y son, por lo tanto, buenas y aceptables a Dios en Cristo, porque nacen de una fe viva y verdadera. Usando las mismas razones, podemos decir que todas las obras hechas antes de la justificación no son buenas en sentido cristiano, pues no son el resultado de la fe en Jesucristo, puesto que no son hechas de acuerdo a la voluntad de Dios ni a sus mandamientos, sino que tienen la naturaleza del pecado. Eso es bien importante. De hecho, y no sé si en algún momento quisieran también tomar preguntas de la audiencia, porque ya nos han hecho 3 preguntas, las tengo por ahí aguantadas. Así que calma, que no pan del cúnico. Ya mismo vamos a tomar las preguntas del chat como tal. Pero en base a ese punto, profesor Jonathan, es muy interesante porque en las conversaciones que se sostienen siempre dicen, bueno, pero Pablo dice que no somos justificados por obra, pero Santiago dice que somos justificados por obra. Y esta pregunta la lanzo al panel. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay contradicción, no hay contradicción? ¿O de qué se está hablando? Porque Wesley habla sobre eso en el sermón precisamente cuando él está afirmando y explicando a quién se justifica, porque él está subrayando, como bien dijo el pastor Gutiérrez, que Dios justifica al impío. Pero eso suena escandaloso, ¿verdad? Aún así tiene una carga pastoral porque el pecador no necesita de reformarse primero, sino para ser aceptado a Dios tiene que recibirle y nuevamente tiene que nacer de nuevo. Pero nuevamente esa disyuntiva, Pablo y Santiago, ¿cómo armonizamos eso? Mira, el capítulo 4, versículo 9, dice, ¿para quién es la justificación? ¿Para el de la circuncisión? Abraham fue justificado, la fe le fue contada por justicia, estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, cuando Abraham era injusto,
cuando Abraham era un impío, cuando Abraham era malvado, cuando estaba caído en sus pecados. Y es así que se habla así, se dice en el versículo que toma Wesley: el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces decimos, antes de ser circuncidado, que para Abraham es la señal del pacto con Dios, y la introducción de Abraham en el reino de Dios, Abraham fue justificado antes de la circuncisión. Y cuando Santiago está hablando de que Abraham fue justificado por sus obras, está hablando de las obras que hizo Abraham habiendo ya sido justificado por la fe sin las obras. Porque cuando habla Santiago de la justificación de Abraham, Abraham ya había sido circuncidado. Entonces hay que entender que las obras de justicia son obras que nosotros hacemos por la fe. Y eso es lo que dice Wesley. Las obras de justicia que nosotros hacemos no las hacemos por nuestros méritos, las hacemos por la gracia de Dios. Pero esas obras de justicia son posteriores a la justificación gratuita al impío, que no había hecho ninguna obra para recibir la justificación. Así es. A ver, ¿quién más me puede añadir esto? Doctor Moore, esa diferencia, esa disyuntiva de la fe, o sea, la justicia que Pablo nos habla, pero Santiago dice, ves que el hombre no solamente es justificado por la fe, sino también por las obras. Sí, Pablo en Romanos es muy claro que él está combatiendo el judío que cree que por su esfuerzo, por guardar las obras de la ley, va a ser acepto delante de Dios mientras está rechazando a Cristo. Y es muy claro en Romanos, desde el final de Romanos 3, Romanos 4, de que el judío no puede ser justo o acepto delante de los ojos de Dios a menos que crea en Jesucristo, a menos que deposite su confianza en Jesús y en la obra que Dios hizo. Y Santiago está hablando a creyentes judíos que no están mostrando con su vida los frutos de una persona que verdaderamente pertenece a Dios, que ha creído en Cristo y que su vida ha sido transformada. Había el problema de la lengua, que ardían de envidia unos con otros, que daban favoritismo al pobre que llegaba y le decían ahí, vete tú a la esquina, y si llegaba un rico lo ponían en un lugar de preeminencia. Entonces decía que estaban juzgando injustamente. Entonces uno está hablando, y es interesante, creo que nuestro hermano Jonathan lo compartió, de que apelan a distintos pasajes, porque Romanos apela a Génesis 15:6, que dice, y creyó Abraham a Dios y fue contado como un hombre justo, le fue contado por justicia, fue acepto a los ojos de Dios por depositar su confianza en Dios. Y en el caso de Santiago está hablando de Abraham cuando ofrece a su hijo Isaac en sacrificio, mostrando que sus obras eran conducentes con su fe. Sus obras mostraban lo que había en su corazón, al grado de no negarle a Dios a su único hijo, donde estaba toda su esperanza. Y Santiago lo que quiere enfatizar es cómo se ve la vida de un hombre que ha sido justificado ante los ojos de Dios, cómo se ve una fe que es verdaderamente activa, que eso es lo que apela también Wesley, una fe que no sea de labios para afuera, a diferencia de Pablo, que muestra cómo podemos obtener el perdón de Dios y la aceptación, habiendo sido impíos y pecadores, que solo por la gracia de Dios, al depositar nuestra confianza en Él, que se basa en la obra de Cristo y no en nuestras obras. Amén. Pastor Gutiérrez, esa disyuntiva nuevamente. Claro. Yo pienso que hay que mirar mucho el contexto, porque a qué iglesia le escribe Santiago. Nosotros, aunque somos cristianos evangélicos, diríamos lo mismo que dice Santiago, lo mismo que dice Santiago, nosotros lo diríamos si le estuviéramos predicando a una iglesia como la que él está predicando. Por ejemplo, cuando nosotros vemos algunos, ¿verdad?, que se ven más así, más fehacientes, algunos en las redes sociales, diciendo que son creyentes, podríamos decirle, ¿podrá tu fe salvarte? Ok, porque claramente el sujeto al cual va dirigida las palabras tiene mucha carga allí. Entonces Santiago se estaba dirigiendo a una iglesia que ninguno de nosotros íbamos a querer salvo. Ok, ¿por qué? Porque abusaban del pobre. Pues, ¿qué tipo de cristiano es ese? ¿Qué tipo de cristiano es ese? Que prefería al rico. ¿Qué tipo de creyente es ese?
Entonces, Santiago está hablando de alguien o de algunos ciertos y determinados falsos creyentes que se envanecen en el hecho de llamarse cristianos. Ahora, todo el cristianismo cree. Nosotros creemos que todo el cristianismo es salvo, porque todo el cristianismo dice creer. Es decir, si tú vas a los billones de cristianos que existen en el mundo, billones de cristianos, Sí. todos y cada uno de ellos, inclusive los cuales tal vez han pisado la iglesia cuando los llevaron de niño para bautizarlos, te van a decir, nosotros creemos en Jesús. ¿Podrá esa fe salvarle? Ahora, de la fe que está hablando Pablo es de otra fe. La fe que está hablando Pablo es una fe de una entera convicción, de una fe que te convierte, de una fe que te hace hijo, de una fe que transforma, de una fe viva, una fe que está basada en un amor no fingido. Son iguales esas fe, que la palabra fe es muy amplia. Entonces hay que situarla de qué fe está hablando Pablo y de qué fe está hablando Santiago y a quiénes le está hablando Pablo y a quiénes le está hablando Santiago. Si ahora cualquiera, no sé, cualquiera dentro del cristianismo me viene a mí a decir que es salvo solamente porque él dice creer, yo posiblemente le responda lo mismo que escribió Santiago. ¿Podrá esa fe salvarte? Yo lo dudo. Pero si viene alguien que en realidad bajo esa fe, por gracia, ha entregado su vida y su corazón a Cristo, aunque tiene pecados, aunque falla, aunque cae, se levanta. Entonces, claramente para mí, esa fe sí le salva sin la necesidad de ninguna otra cosa. El que decía, yo recuerdo, creo que era Arcispo, decía, somos salvos solamente por la fe, pero no por una fe que está sola. Es decir, nuestra justificación es por la fe, porque es la declaración legal, como estaba hablando John Wesley, pero la fe que es genuina, por eso en Efesios capítulo 2, verso 10, nos dice que fuimos creados en Cristo para buenas obras, para darle gloria a Dios. Por ende, yo creo que no hay una contradicción entre uno y el otro. Yo creo que más bien Pablo estaba afirmando el concepto de justificación forense, que somos declarados justos ante Dios, más Santiago está diciendo esa fe se debe ver expresada, que todo el mundo la pueda ver, y si nadie la puede ver, verdaderamente fuiste salvo, que es lo que usted está explicando, pastor. Por acá. Claro, hay otro concepto también dentro del sermón. Adelante. Sí. Me gustaría hacerles una pregunta a ustedes, si me permiten, antes de continuar. Sí. Porque ustedes que son teólogos y manejan más este tema que yo, actualmente ha surgido como una moda dentro del mundo católico apologético apoyarse en N.T. Wright y esta nueva perspectiva de Pablo, en la cual tiene como confrontación este concepto de justificación que aparece en Wesley. ¿Ustedes creen que es posible que siga siendo vigente el concepto de justificación que aparece acá en Wesley? ¿O cómo podrían evaluar, obvio sin meternos mucho, pero así una breve opinión de cada uno, ¿qué postura tomarían ustedes con respecto a la crítica que le hace a este concepto de justificación en la Reforma N.T. Wright y esta nueva perspectiva de Pablo? Bueno, me gusta la pregunta precisamente antes de hablar, y brinco aquí con el permiso del doctor Moore, porque me interesa mucho, porque es un tema teológico, porque recuerden que la nueva perspectiva de Pablo surge como una corriente teológica en el siglo XX, y no la trae N.T. Wright. N.T. Wright simplemente lo que hace es que copia de E.P. Sanders, la cual la tesis primordial de la nueva perspectiva de Pablo es que Pablo no estaba luchando contra el legalismo como un sistema de justificación por obra, sino contra el exclusivismo étnico, es decir, todos los marcadores de identidad o marcadores de identidad como la circuncisión, el sábado. Así que la nueva perspectiva de Pablo versus la justificación, pues yo creo que no trata principalmente como un individuo, que es un hecho ante Dios, sino como se trata de identificar quién es parte del pueblo del pacto. Entonces,
yo no concuerdo con la nueva perspectiva de Pablo en este sentido, porque entiendo que la justificación, y específicamente lo que estaba hablando Wesley en su sermón, la justificación es un aspecto individual de cada persona y no por el mero hecho de que yo pertenezca a un grupo en específico implica que yo también voy a ser justificado. Por ende, la justificación que presenta la NPP, más bien una justificación global por el pertenecer al grupo del pacto como tal. Y yo no lo veo así, yo lo veo que la justificación que nos habla Pablo en Romanos no es una justificación meramente por pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo israelita como tal, sino más bien una justificación individual a aquellos que se acercan y sus pecados son perdonados. Y entendiendo que no hay justificación sin fe, pero la fe nuevamente no es una fe global, sino es una fe individual. Por eso dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, no dice que si confesaren ustedes como un grupo, ¿verdad? La fe yo creo que la fe que justifica, creo que más bien es un aspecto individual. Y ahí es donde trae la disyuntiva entre esta nueva perspectiva de Pablo. Yo creo que el sermón de Wesley es formalmente incompatible con la nueva perspectiva de Pablo, porque mientras Wesley está llamando a los pecadores a que huyan a Cristo como su única justicia, la nueva perspectiva de Pablo solamente está ofreciendo una lectura sociopactual que diluye la necesidad de un nuevo nacimiento, minimiza la culpa personal y le resta urgencia al evangelio. Y por eso es que yo veo que hay una contradicción de términos bien grande entre la nueva perspectiva de Pablo y el sistema justificador que presenta precisamente Wesley en este sermón. Claro, estoy completamente de acuerdo con lo que dice el doctor. La fe que salva no es un credo. Ok, es decir, no es un credo que nosotros repetimos como iglesia, sino es el acto de creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Pero esto es importante, porque ¿qué era lo que estaba queriendo decir Pablo? Pablo estaba queriendo decir que el hecho de que tú creas que Jesús resucitó te hace salvo. Eso va mucho más profundo, porque para el hebreo esa emuná pues llevaba muchas otras cosas. Eh, ¿Qué fue lo que significó que él se levantara de los muertos? Ahí es donde está el asunto que tenemos que creer. Y en eso va a ser justificados, porque si no es el mero hecho de que Dios le haya resucitado porque él resucitó, es que hay mucho más allá que eso. ¿Qué fue lo que él produjo cuando él resucitó? ¿A quién venció? ¿Qué fue lo que venció? ¿Qué fue lo que logró? Entonces, cuando Pablo dice el que creyera en su corazón, ¿qué es lo que vas a creer en tu corazón? Lo que vas a creer es que así como él se levantó de los muertos, tú tienes vida eterna. Es decir, tú vas a estar completamente confiado en la salvación que él ha producido para ti en su sacrificio, muerte y resurrección. Entonces, cuando tú estás completamente confiado en tu corazón de que solamente ese sacrificio, solamente lo que él hizo en la cruz y luego entonces su resurrección te da vida eterna, entonces ahí se cumple Romanos 10 a partir del 4. De otra forma andas por Santiago. Ok, entonces si tú quieres llegar a Romanos 10, tú no debes de creer tan solo que existió un acto histórico que se llamó la resurrección de los muertos de Jesús, sino que es todo lo que él hizo allí, que eso fue aplicado a tu vida y que tú estás completamente seguro. Por eso no creo para nada confiable ni fidedigna la nueva perspectiva de Pablo. No estoy de acuerdo. No, definitivamente no. Yo cada vez que lo escucho, muchas personas pues están adoptando nuevamente, porque no se le puede quitar tampoco la erudición del teólogo N.T. Wright, pero creo que en este punto definitivamente diferimos en lo que él está tratando de expresar en esto. Yo le iba a preguntar a cada uno de ustedes qué fue lo más que le marcó de este sermón de John Wesley mientras lo estaban analizando. A ver si el doctor Carlos Andrés Moore nos puede mencionar qué cosa le impactó, qué cosa le atrajo más de este sermón, que sea práctico para la iglesia hoy día. Bueno, me gusta que la fe es una fe activa. Creo que es algo que se necesita mucho en nuestros tiempos, que la fe es una confianza
personal y viva en Jesucristo. Y si todos los cristianos viviéramos con esa convicción, creo que estaríamos llenos de los frutos de justicia que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Tendríamos más paciencia, más amor, más gozo. Eso se vería en nuestros propios hogares, iglesias, en todo lo que hacemos en nuestra vida, y necesitamos más de eso. La fe como una confianza viva y personal en Cristo, que produce una vida que comienza a seguirle de verdad, en obediencia, en caminar una vida que agrada a Dios en santidad. Profesor Jonathan, ¿qué cosas le atrae de este sermón? ¿Cuál es su idea que dice, esto es lo que a mí me gusta de este sermón? Mira, a mí me parece que es el resumen perfecto del Evangelio, y no quiero pecar casi como de adularlo a Wesley, pero te puedo decir que, al menos desde mi comprensión, no comete un solo error. Es decir, es un sermón ortodoxo de punta a punta. No comete un solo error, es Biblia pura, es un mensaje totalmente didáctico, como Wesley, que él escribe como un pastor, es bien ordenado, como ya hemos leído ayer el sermón de Spurgeon, un sermón donde el predicador nos cuenta qué es lo que va a hacer. Dice Wesley, mira, primero, ¿cuál es la base general de toda la doctrina de la justificación? Segundo, ¿qué es la justificación? Tercero, ¿quiénes son los justificados? Cuarto, ¿bajo qué condiciones son justificados? Y esto viene a cumplir lo que había dicho el doctor Enuel Hernández. Estos son predicadores sistemáticos, son sermones que parecen una teología sistemática, porque tienen la estructura de una teología sistemática. Yo sé que me van a decir, bueno, pero no son teología sistemática. Es verdad, pero tienen la estructura porque está diciendo, el ser humano fue creado a imagen de Dios. Era por consiguiente puro como Dios, sin mancha. Dios le dio al ser humano justo y perfecto una ley perfecta en la que esperaba obediencia plena y perfecta. Y Dios requirió total obediencia en todo punto. No había disculpa para falta alguna. No tenía que haberla por cuanto el ser humano era capaz de llevar a cabo la tan asignada tarea y estaba totalmente equipado para toda buena palabra y obra. Pareció bien a Dios en su infinita sabiduría añadir a la ley del amor que estaba grabada en el corazón del ser humano otra ley positiva, más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Y empieza a hacer toda la historia de la salvación, empieza a estructurar todo el mensaje bíblico, y él, con ocasión de hablar de la justificación de la fe, presenta el Evangelio, presenta nuevamente el Evangelio en todas sus partes, en todas sus estructuras, y lo hace sistemáticamente, y eso es muy elogioso, porque ¿quién puede resumir en 4 páginas todo lo central del mensaje de la salvación, como lo hace Wesley en este sermón? Entonces se ve mucho el poder de síntesis, el poder de captar lo esencial, el poder de ser pedagógico, de ser didáctico. Realmente estamos ante la presencia de un gran teólogo, aunque él nunca se haya aceptado a sí mismo como un teólogo a la par de Arminio, de Calvino y de tantos otros. Lo cierto es que es un gran teólogo, es uno de los grandes teólogos de la iglesia que tenemos nosotros, ¿no? Por gracia de Dios y para gloria de Dios. A mí me gusta eso porque me gusta, claro, por el aspecto teológico, pero me gustan los pastores que son teólogos. Y de hecho, yo creo que todo pastor es un teólogo en sí mismo. Y eso es bien importante. Pero le iba a preguntar al pastor Eduardo, ¿verdad? El pastor Gutiérrez, ¿qué cosas son lo más esencial, lo más impactante de este sermón que usted pudo captar, por lo menos desde esa perspectiva pastoral? Porque si se fijan, mis amados, tenemos una perspectiva. El doctor Carlos Andrés Moore se enfoca muchísimo también en el aspecto histórico. Es pastor, pero tiene mucho conocimiento histórico. El hermano Jonathan es de una perspectiva filosófica. El pastor Gutiérrez nuevamente centralizado en esa defensa del evangelio. Y en mi caso más de la parte teológica. O sea que tenemos diferentes perspectivas para analizar este sermón que me gusta muchísimo. Pero pastor Eduardo, dígame, expláyese, como dicen por ahí en la calle. Este sermón es uno de los más importantes, también apologéticamente, porque defiende la vida, la obra y la fe también de John Wesley, que muchas veces fue acusado de cosas injustas respecto a la propia justificación, que ha sido mal entendido y está siendo mal usado, ¿verdad? Por algunas corrientes
para poder trastocar lo que él creía. En este sermón, Wesley expone el corazón de él. Y a mí, yo soy... ¿En qué sentido le pone el corazón, pastor? Aquí voy. John Wesley era un hombre práctico, okay, no era un hombre teórico. Pero como bien decía Jonathan, tenía la capacidad para en un sermón escribir una teología sistémica. Okay, porque su mente era práctica. Pero este es el sermón que él dice que él rinde esa mente que él tiene práctica, la rinde a la confianza de Dios. Porque él quería ver las cosas, él quería ver la salvación práctica en él no se sentía seguro de su propia salvación. Y aquí entonces él entiende que nunca lo va a lograr, sino que tiene que confiar. Y este es el sermón donde él, pues, vamos a decir que depone las armas, depone la carne, depone su humanidad, depone su erudición, pero hombre, con una mente brillante. Y él dice, esto se reduce a estar completamente confiado en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Todo análisis, toda teología se reduce al hecho importantísimo de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y solamente llegamos a ese hecho creyendo. No podemos llegar de ningún otro modo. Creyendo y solamente creyendo. Por lo tanto, yo pienso que es la espada de sus sermones. Me gusta eso. Hay alguien que hace un comentario por acá y nos dicen, este live es parte del experimento social que está haciendo el profesor Ramos. No, miren, este live son personas que tenemos la madurez de entender que en algunos aspectos periferales tenemos diferencias, pero que entendemos que hay algo mayor por encima de nosotros, que es la predicación del evangelio. En medio de las tormentas que estamos viendo en las redes sociales, hacen falta voces que todavía sigan predicando que el hombre todavía sigue siendo pecador y que necesita arrepentirse de su pecado para que esta justificación que viene a través de la fe le pueda llegar a cada uno de ellos. Estamos aquí para predicar el evangelio y eso es lo que hacía John Wesley, predicar el evangelio en medio de un mundo que se estaba cayendo, y creo que ese es el sentir de cada uno de nosotros. A ver, doctor Moore, ¿usted estaría de acuerdo con esa afirmación que yo acabo de hacer? Sí, claro, por supuesto. Esa es la gran comisión que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y me encanta cuando dice Pablo en Efesios que nosotros resplandecemos como estrellas o deberíamos resplandecer, ¿no? Como estrellas en el firmamento en medio de una generación torcida y perversa. Y si te imaginas una noche oscura en medio de las tinieblas, estamos viviendo tiempos donde hay tanta confusión espiritual, tantas sectas, falsas doctrinas, desilusión con malos líderes o con malas experiencias dentro del cristianismo, de iglesias, todo tipo de ideologías que compiten por la atención de las personas, de ideologías falsas, y dejemos brillar esa luz de Jesús que el Señor nos dice que nosotros somos esa luz del mundo y tenemos que amarnos unos a otros y proclamar a Cristo, independientemente de diferencias teológicas que tengamos en asuntos que, aunque sean importantes, todos aquí creemos que somos salvos por gracia, solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe. Es interesante. Adelante, profesor Ramos. Sí, no, yo recién me entero que estaba haciendo un experimento social. No sabía que estaba en medio de un experimento social. Pero bueno, las cosas que por ahí ve la gente, ¿no? Mirá, yo considero que, como todo en esta vida, hay momentos donde el pueblo de Dios es zarandeado y necesita aferrarse a las bases, ¿no? Y las bases son estos grandes. Yo estoy seguro que aunque Wesley no coincide en todo, en la teología especulativa con el doctor Enuel y conmigo, que quizás con el doctor Moore y con el pastor Eduardo, Wesley sea como calza justo en todo lo que Wesley piensa y opina, nadie puede negar que Wesley es un gran predicador y es un gran pastor de la iglesia, y lo dijo John Whitfield, que ayer citaba una frase de Spurgeon, pero era también de Whitfield, que decía, va a estar
yo voy a estar muy lejos de Wesley en el cielo, porque Wesley estará muy cerca del trono. Y son grandes, son tan grandes que aún en sus diferencias pueden tener una armonía, pueden tener una hermandad. Whitefield y Wesley se amaban profundamente, y Wesley le había dejado a Whitefield encargada la iglesia que él pastoreaba mientras viajaba a Georgia y a Virginia, ¿no? Y confió en Whitefield, ¿no? ¿Cuántos pastores arminianos le confiarían a un calvinista el púlpito mientras se ausenta? ¿Cuántos pastores calvinistas le confiarían a un pastor arminiano el púlpito mientras se ausenta, ¿no? Eso habla mucho de cómo trasciende lo humano y el espíritu cristiano a esas rencillas teológicas que muchas veces nos dividen, ¿no? Al menos esa es mi postura. ¿Alguien más que quiera abundar en cuanto a eso? Porque me gustó ese punto ahí, ¿verdad? Un pastor arminiano invitando al calvinista y un calvinista invitando a un arminiano, ¿verdad? Vamos a decir, solo predica de algo que nos una, algo común, ¿no? Claro, no toque soteriología y todo lo demás. Y decir, con esa pregunta se encendió el cerro, pero ahí vamos. Se encendió el cerro. Bueno, pero no. También, mire, volviendo a lo del sermón, ¿verdad? Wesley confronta precisamente este concepto, porque él confronta al religioso que confía en sus méritos, en su disciplina o en su moralidad. Y cito, él dice, no es por obra, no por justicia, ni siquiera por tu sinceridad, ni tu arrepentimiento. Yo creo que este punto es pastoralmente crucial, porque muchos en la iglesia confían en su reforma externa y no en Cristo. Y Wesley lo que hacía en este sermón era llamándolos a abandonar su justicia propia y a descansar únicamente en la cruz. Yo creo que la cruz, saben que mis amados, brilla por su ausencia en muchos sermones hoy en día. Y de hecho, Jonathan me comentaba y decía, mira, tenemos que volver a predicar la cruz. ¿Qué tan esencial es el mensaje de la cruz, tanto en Wesley como en la predicación actual en nuestras iglesias? Al pastor Moore, que usted es pastor. Sí, me estaba dando risa, perdón, en la pregunta anterior, porque en el 2012 traje a un pastor calvinista a predicar. Había experimentado un crecimiento muy lindo en su iglesia, y predicó a nuestra iglesia, predicó en la reunión de todas las iglesias bautistas, y hace poco me invitaron a predicar en el aniversario de una iglesia presbiteriana, calvinista. Entonces, sí es posible el respeto y el amor, sabiendo que podamos tener diferencias. Y muy interesante, porque mi Biblia, tengo una Biblia gruesa de la Reforma, porque tiene la letra grande, me gusta y la uso mucho para predicar. Bueno, pero volviendo al tema de la cruz pues es esencial, porque es la obra redentora de Cristo, tiene que ser predicada, que nuestros pecados costaron la sangre de Jesús en la cruz, que nuestros pecados, que la salvación de Cristo es gratuita para nosotros, porque a nosotros no nos costó, pero al Hijo de Dios le costó todo. Le costó la vida a Jesús, y con esa seriedad Dios trata el pecado, y no se trata, como decía Pablo, ahora que habla de la cruz, reflexionando en esto en Corintios, no quería predicar con palabras de humana sabiduría, sino se propuso predicar entre ellos a Cristo y crucificado, la cruz de Jesús, que es la que nos reconcilia con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos reconciliados con Dios, pero a través de esa obra de Jesús en la cruz. Pastor Gutiérrez, sí, la importancia de la cruz. Voy a bajarme a hacer algo ya aquí del auto, así que voy a estar como unos minutos fuera del aire. Ahí me dispensa, pero yo regreso. No hay problema. Me gusta este comentario que puso por aquí, Rapto Inminente. Dice, el cristiano volverá a predicar de la cruz cuando sea nuevamente perseguido. Wow. Yo creo que tiene mucho sentido eso que le está mencionando ahí. Pero mi hermano Jonathan, Wesley se enfocaba en la cruz. ¿Qué importancia tiene eso? Mucha, pero hay un aspecto de la cruz que a los cristianos nos incomoda, y es que nosotros también tenemos que morir. Nosotros no vamos a morir redentoramente, nuestra muerte no es redentora, pero nosotros tenemos que morir a nuestros deseos, tenemos que morir a nuestra carne, tenemos que morir a nuestra vida anterior.
nosotros somos crucificados conjuntamente con Cristo y resucitamos conjuntamente con Él. Ese aspecto de morir a nosotros mismos es el más incómodo de la vida cristiana, ¿no? Nadie que no se niegue a sí mismo y cargue su cruz es digno de la vida eterna, dice el Señor, ¿no? Y yo creo que, como decía Lutero, ¿no? Todo sermón debe pasar del texto a la cruz y de la cruz a la vida. Y en la cruz de Cristo nosotros tenemos que aprender a morir conjuntamente con Él, a negarnos a nosotros mismos y a tratar de tomarlo a Él como ejemplo, ¿no? Es decir, nosotros podemos decir, ¿estamos en las redes? Sí, pero no somos de las redes. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, las pautas que deben regir nuestra forma de pensar y nuestra forma de manejarnos tienen que ver con las pautas de Cristo, ¿no? Con la vida de Cristo y con la muerte de Cristo, porque nosotros todo el tiempo tenemos que morir con Él para vivir para Él. Y ese trabajo de negarnos a nosotros mismos es un trabajo que Wesley lo experimentó durante toda su vida. Él al final de su vida murió y era propietario de un caballo y de una Biblia. Se había despojado de todos sus bienes y de todas sus comodidades y de todas sus riquezas para vivir para Cristo, ¿no? Y ese ejemplo que nos dejó Wesley a nosotros es un ejemplo muy inspirador de que nosotros podemos realizarnos. Muy a menudo pensamos que la renuncia es una especie de resignación donde nosotros vamos a vivir una vida con pesar y con tristeza y cabizbajos, ¿no? Y realmente encontrar en la negación, encontrar en la muerte, como dice San Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y todo lo que vivo lo vivo en la carne para gloria de Dios. Encontrar gozo en esto que dice San Pablo, todo siervo de Dios tiene que ser sufrido. Encontrar gozo en el sufrimiento, encontrar gozo en aquellas cosas que nos pasan, que no siempre nos pasan cosas buenas, aprender a gozarnos en eso, me parece que también habla mucho de esta cruz, ¿no? En medio por ahí quizás de un mundo evangélico que dice, bueno, paren de sufrir, vengan a la iglesia porque Dios le va a dar una esposa, una casa y un auto maravillosos y van a tener una vida espectacular y va a despertar el campeón que hay en ti. Estos predicadores nos predican la muerte, ¿no? La muerte de Cristo y nuestra muerte en Cristo también. Entonces, esas implicancias de la muerte de Cristo para nosotros es que nosotros también tenemos que morir. Y bueno, quería resaltar eso porque muy a menudo se soslaya este aspecto de la cruz, que es nuestra cruz también. La cruz de Cristo debe ser nuestra cruz y debemos sufrir por Él también. Excelente punto. Yo creo que sí, en el sermón que dice Wesley, él tiene una urgencia evangelística, porque yo creo que este sermón motiva la predicación clara de lo que es el evangelio, porque Wesley denuncia los sermones morales o los sermones racionalistas o formalistas que nunca llevan al pecador a Cristo. Y entonces él decía, hemos predicado el deber, pero no el Salvador. Y es bien importante, como él lo menciona precisamente en su sermón. Doctor Moore, ¿tenía algo que añadir? No, me encantó lo que compartió Jonathan, totalmente de acuerdo. Por eso decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y muy, muy bueno pensar en eso en contra de muchas de las predicaciones actuales del Evangelio de la Prosperidad que se aleja tanto de las Escrituras. Excelente. Yo creo que este mensaje del sermón de John Wesley, ¿verdad? Que se titula La justificación por la fe, yo lo veo como un manifiesto evangélico que exalta la sola fide con un tono pastoral cálido y prácticamente contundente. Yo creo que Wesley no solamente denuncia el formalismo religioso, el cual tenemos hoy en día también, sino que también está ofreciendo una vía que es clara y bíblica para el pecador, porque él menciona claramente que la fe en Cristo crucificado es lo que tenemos que creer sin méritos de nosotros, sin requisitos previos, porque que es un mensaje que sigue siendo urgente hoy en nuestra iglesia. Yo creo que eso nuevamente la centralidad de lo que estamos tratando de hacer aquí. Y fíjense que no estoy poniendo todos los comentarios del chat, mi hermano Jonathan y Dr. Moore, porque creo que hay personas que no han entendido precisamente lo que estamos haciendo aquí. En medio de las disyuntivas, en medio de las peleas, en medio del ocio y el orgullo,
nosotros le estamos doblegando quizás algunas de las posiciones que estamos teniendo por la predicación del evangelio. ¿Y cuál es la predicación del evangelio? Lo que John Wesley nos estaba trayendo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que hay algo más importante que el mero hecho de estarnos atacando y tirando, sino es la unificación en el cuerpo de Cristo por la predicación del evangelio. Y a mí me está claro que cada uno de nosotros entendemos lo que es el evangelio, pero quisiera así puntualizar una definición que cada uno de ustedes me pueda decir qué exactamente es el evangelio, que quizá nuestra audiencia pueda comprender, para que entonces no hayan este tipo de comentarios que dicen, bueno, ¿y por qué le llamas hermano a Dr. Moore y no le llamas hermano al católico? ¿O por qué le llamas hermano al católico cuando no deberías llamarle hermano al católico? Creo que el sentido es el evangelio. ¿Cómo me lo define, Dr. Moore? Claro, bueno, que la misma escritura, Pablo define el evangelio en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 y luego versos 3 al 4. Dice, quiero recordarles, hermanos, el evangelio, las buenas noticias que le prediqué. Y obviamente él utiliza esta palabra, era una palabra que en el mundo grecorromano hablaba de proclamar noticias buenas del imperio que debían ser proclamadas en todas partes, ¿no? La noticia de Jesús es algo que debe ser proclamado en todo el mundo. Por eso dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Pero Pablo dice en el verso 3 y 4 que Cristo Jesús habla de cómo, habla de tres cosas. Habla de que murió, de que fue sepultado y de que resucitó. Entonces, y conforme a las escrituras. Entonces, las buenas noticias son las buenas noticias de la vida y la muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados para darnos vida eterna. Eso es el evangelio. Las buenas noticias de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados para darnos vida eterna. Esas son las buenas noticias, porque eso es lo que nos reconcilia con Dios y a través de lo cual podemos ser aceptos delante de Dios, perdonados, reconciliados con Dios y tener vida eterna. Profesor Johnny, el evangelio. Sí, y Wesley lo dice acá. El evangelio solo tiene sentido para aquel que se siente pecador, para aquel que se siente injusto. Si una persona se autoproclama, o bueno, ahora está de moda la palabra, se autopercibe, ¿no? Bueno, si una persona se autopercibe justa, sana y buena, no va a tomar el evangelio. Les cuento un testimonio que me pasó cuando yo estaba compartiendo el evangelio con un amigo. Teníamos los dos 18 años más o menos, o quizá un poco más, 21, y a él le costaba reconocerse pecador y en falta. Él decía, yo soy una persona correcta, soy un buen hijo, un buen novio, un buen amigo, nadie da mal testimonio de mí, y le costaba reconocerse como que él estaba en falta delante de Dios. Le costaba reconocer que Dios tenía que perdonar sus pecados porque él era inicuo, que él era impío. Él decía, yo no soy un impío, pregúntale a mi mamá, yo soy un buen hijo, soy una buena persona. Y eso le pasaba a los fariseos, ¿no? Los fariseos se autoproclamaban a sí mismos como justos, como buenos, como sanos. Y Jesús viene a los enfermos, a los pecadores. San Pablo dice, a lo vil de este mundo, a lo menospreciado de este mundo y a lo que no es, escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo, a los poderosos de este mundo y a lo que era, a lo que es, ¿no? Entonces, el evangelio también tiene la misión de mostrar nuestras miserias, que es lo que está haciendo Wesley en este sermón. Wesley en este sermón comienza mostrando nuestras miserias, comienza mostrando nuestro pecado, comienza a mostrarnos en falta, comienza a mostrarnos en nuestra enemistad con Dios, fruto del pecado. Y yo creo que esa es la otra cara de la moneda, ¿no? El evangelio es una buena noticia, evangelion, decía el pastor Enuel Hernández ayer, pero también se habla, y Lutero hablaba mucho de cacangelion, es decir, antes de presentar la buena noticia, primero hay que presentar la mala noticia. Y la mala noticia es que nosotros hemos pecado contra Dios y merecemos el juicio de Dios. Y estamos bajo el juicio de Dios. Y eso es lo que hace Wesley. Wesley, antes de presentar el evangelion, presenta el cacangelion.
y pone a toda la humanidad bajo condena, como lo hace San Pablo, y muestra el justo juicio de Dios, que todos los hombres, sin la gracia de Dios, sin la vida de Dios que se comunica gratuitamente, nosotros estaríamos todos condenados. Qué maravilloso entonces notar este equilibrio, ¿no? Entonces yo diría, siguiendo estas pautas de Lucas y de Mateo, el que se humilla será avergonzado, y el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Entonces, digo, como hace Wesley, Dios al que está humillado por su pecado le presenta la buena noticia, y al que está exaltado en su soberbia le presenta la mala noticia de que estamos en pecado, ¿no? Entonces, nosotros a los soberbios le tenemos que presentar la mala noticia para que se humillen en su pecado, y a los que están humillados les tenemos que presentar la buena noticia para que tengan la alegría de saber que la desesperación que ellos tienen por su pecado tiene una cura, tiene un salvador, tiene un médico divino que viene a saldar esa culpa. Pero ¿quién podría agradecer a Dios por perdonar sus pecados si no se siente pecador? ¿Quién agradecería el pago de la deuda si no se siente deudor? ¿Quién agradecería la salud del médico si no se siente enfermo? ¿No les parece? Claro. Excelente. Me acordé del estudio de la literatura profética, que una de las tareas del profeta era exhortar, era confortar a los afligidos y afligir a los confortados. O sea, que el que estaba viviendo una vida, bueno, en este caso el Evangelio, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero precisamente es eso, las buenas noticias que la gente necesita escuchar, pero que necesitan arrepentirse y que necesitan reconocer su condición delante de Dios y recibir ese regalo que Dios ofrece. Aquí están haciendo una pregunta. A ver si la lee el profesor Jonathan ahí. ¿Puedes tratar la cuestión de qué es el pecado? El micrófono. Claro, yo estaba hablando con el micrófono apagado. Mirá, preguntarme a mí una cosa teológica teniendo al doctor Enuel Hernández es como preguntarle al doctor Enuel Hernández sobre Heidegger teniéndome a mí, ¿no? Pero bueno, mirá, yo sé que el pecado, y esto es algo bien interesante porque yo lo leí en los cuadernillos de formación metodista. Vos sabés que Wesley decía que el pecado no es solo una traición a Dios. Wesley también pensaba que el pecado es una traición al hombre, porque en el pecado nosotros tenemos la peor versión de nosotros. Estamos traicionando lo que Dios quiere para nosotros, el modelo que Dios pensó para el hombre. Entonces, ¿el pecado es una traición a Dios? Sí, pero es una traición al hombre, porque el pecado desdibuja esa imagen gloriosa que Dios hizo en la creación. El pecado distorsiona, corrompe, corroe, vicia y embarra esa gloriosa imagen que Dios hizo de nosotros en la creación, ¿no? Entonces, el pecado es una perversión de la creación. El pecado es una corrupción del acto creador. El pecado es anticreación. El pecado está en contra de la creación de Dios. Por eso Dios, para salvarnos, tiene que hacer un nuevo acto creador para vencer el pecado. Ese nuevo acto creador es la regeneración, donde Dios despliega la misma fuerza que desplegó para crear el universo, para hacernos una nueva criatura. Despliega el mismo poder que utilizó para crear el universo, lo despliega para hacerte una nueva criatura y para darte una oportunidad de tener vida eterna, ¿no? Entonces, definiría el pecado como lo hace Wesley en esta ocasión. Bueno, yo como teólogo digo lo mismo que él dijo, no hay problema. Sí, sí. Me gusta también la imagen de la palabra etimológica de pecado, una de las palabras que se utilizan en el Antiguo Testamento, jata, y amartía también en griego, que significa, que viene de la imagen de tirar una flecha y errar el blanco, ¿no? Entonces, cuando pecamos, además de que dice primera de Juan 3:4 que es infracción de la ley de Dios, atropellar su voluntad, es como si Dios dice, este es el blanco para tu vida, ¿no? Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y nosotros queremos estar apuntando nuestro arco a otro lugar y estamos errando los propósitos buenos y perfectos que Dios tiene para nosotros. Así que es quebrantar la ley de Dios e ir en contra
de su voluntad, errar su propósito. Yo estoy esperando todavía que el pastor Gutiérrez regrese por ahí. Me imagino que estará cerca de estar con nosotros por acá. Pero mientras tanto, pues nada, seguimos dialogando sobre este gran sermón de John Wesley, que de hecho me preguntan muchas personas dónde pueden conseguir el sermón. Yo lo conseguí en línea, pero también hay un libro, yo creo que el profesor Jonathan lo tiene. Ahí está, Sermones de John Wesley, tomo 1. Lo pueden conseguir a través de Amazon también. Yo le he visto ese libro en Amazon y lo pueden leer. Mire, yo le recomiendo a las personas que si tienen la oportunidad de leer los sermones de estos grandes hombres de Dios, nos hace falta, porque hoy en día también la predicación se ha vuelto más psicológica, más exaltadora del ego humano, que regresando nuevamente a los fundamentos de lo que era la predicación, como bien dijo el doctor Moore, ese concepto del querigma, de entender nuevamente de dónde venimos y hacia dónde vamos, por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y eso es muy interesante. Me dice alguien por aquí que lo tiene en PDF. Pues magnífico, si lo envía, lo tenemos por ahí. Voy a tomar en un momento, si me permiten aquí, ¿verdad? El doctor Moore y el hermano Jonathan, varias preguntas. Aquí nos hace la pregunta Juan y dice, ¿se siente la justificación al obtenerla? Wesley parece sentirla en un momento determinado. A ver, ¿la justificación se siente? Dios nos hizo seres emocionales y Dios puso en nosotros la capacidad de amar, y obviamente que cuando el Espíritu Santo obra y nos trae convicción de pecado, el pecado produce un dolor en cuanto a saber que hemos fallado delante de Dios. Hay un sentido de ese sentir, y también cuando entendemos la gracia de Dios, el amor, que podemos ser reconciliados con Dios y de que Dios muestra su amor por nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tiene que haber un sentir de gratitud profunda y de amor a Dios, de querer ser recíprocos y de humillación delante de Él sobre todo. Pero lo que es peligroso es basarlo en el sentimiento de algunas experiencias neopentecostales, de pensar que tengo que sentir un fuego, caer al piso. Me acuerdo cuando dice en Primera de Juan, el apóstol Juan 5:13, les escribo a ustedes, hijitos, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Es una convicción basado en una promesa que Dios nos ha hecho, que hemos sido recibidos en Él. Entonces hay que tener cuidado de querer sentir una experiencia. Más que nada, lo que hay que sentir es una convicción de nuestro pecado, nuestra necesidad de Dios, y una comprensión de cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Excelente. ¿Algo que aportar, profesor? Si no, tengo otra pregunta por aquí, que hicieron unas preguntas bien calientes, las tengo pendientes. Haceme acordar cuál era la pregunta, doctor. Que la acabo de borrar, la tenía aquí y la acabo de borrar, no recuerdo exactamente cuál. Que si se siente la justificación, si hay un sentir. Mira, Wesley sí la sintió, sí. Sintió un fuego que lo quemaba, ¿no? Pero yo diría que no es necesario, es deseable sentir, porque todo nuestro ser ama a Dios, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, todo debe amar a Dios. Y lo deseable es también sentirlo. Lo que sucede es hacerse un vicioso del sentimiento o pensar que solo vale la relación de Dios cuando hay sentimientos. Exacto. Porque eso significaría que cuando no lo sienta, porque no siempre sentimos. Es mentira que el cristiano todo el día se levanta con ganas de orar y siente la devoción y siente la presencia de Dios. Yo creo que todos los cristianos a veces tenemos días que nos cuesta un poquito más tener ganas de leer la palabra, que nos cuesta un poquito más orar, que nos cuesta un poquito más congregarnos, que nos cuesta un poquito más soportar a ese hermano que es insoportable y no es verdad que todo el tiempo sentimos cosas. Es más, muchas veces sentimos cosas que nos llevan a querer dejar la iglesia, a querer abandonar el camino, a desistir, porque nos sentimos agobiados, atareados, frustrados, desilusionados. Así que yo diría que es un mal consejo el hecho de basar nuestra vida cristiana en los sentimientos, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Además, las emociones son muy fluctuantes y son muy cambiantes. Entonces, si nosotros queremos tener un paso y un camino firme,
no tiene que estar basado en las emociones, porque no siempre las emociones van a estar presentes, pero sí tiene que estar presente nuestro compromiso, y aún más cuando la emoción no aparece, cuando el sentimiento no aparece, es donde más hay que remar y donde más hay que comprometerse. Y bueno, yo no aconsejaría a alguien que base su cristianismo en los sentimientos, ¿no? Yo creo que eso es un buen punto que acaba de mencionar el profesor, que es que nosotros somos movidos por convicciones, no por emociones, sin negar, como bien dijo el doctor Moore, de que fuimos creados seres emocionales. Yo creo que, mire, pregúntele a cualquier persona que entienda que sus pecados le han sido perdonados, siente que se le ha quitado un peso de encima increíble. Usted como que camina en las nubes y entiende verdaderamente que si sus pecados son perdonados, usted tiene paz para con Dios por medio de la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Yes. Así que el sentimiento debe ser un sentimiento de confianza, de que mira, sí, mis pecados fueron perdonados y soy justo, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Esa doble imputación que siempre hemos estado hablando, ¿verdad? Es bien importante. Y ahora tengo una pregunta para usted, profesor Jonathan, porque nos preguntaron por aquí si Wesley se convirtió leyendo a Lutero, el comentario de Gálatas de Lutero, si así fue como se convirtió John Wesley. El comentario a la carta de los Romanos fue el que estaba leyendo un miembro de la iglesia anglicana. Creo que era una noche de vigilia donde Wesley fue. Es más, dijo, no tenía ganas de ir, sin embargo fui, dijo, ¿no? Siguiendo esta pregunta anterior, no tenía ganas de ir y sin embargo fui. Así que muchas veces pasa eso, ¿no? No tenemos ganas de ir, pero vamos igual. Sí, fue la carta a los romanos, un comentario de Lutero a la carta de los romanos. Excelente. Alguien me hace este comentario, ¿verdad? Y me gustaría que ustedes comenten en cuanto a esto. Dice, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de no es por obra, si lo pone entre comillas, porque eso engaña a muchos, haciéndoles pensar que por hacer una oración e ir a un local el domingo ya tienen certeza de salvación. ¿Qué me pueden opinar en cuanto a esto? Lo voy a dejar aquí en pantalla para que lo vayan analizando. Comienzo con el doctor Moore, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de no es por obras, porque eso engaña a muchos, haciéndoles pensar que por hacer una oración e ir a un local el domingo ya tienen certeza de salvación. A ver, estoy tratando de entender la pregunta. Tener mucho cuidado, se habla de que no es por obras, la salvación no es por obras, eso lo dice la palabra de Dios, porque eso engaña a muchos. Estoy tratando de entender por qué. Haciéndoles pensar que por hacer una oración, me imagino que se refiere a la oración del pecador, de arrepentimiento, de alguien que no es creyente, e ir a un local el domingo ya tienen certeza de salvación. Pero eso no lo podemos saber, eso solo lo sabe el Señor, ¿no? Eso, no entendí cuál es la relación de que no sea por obras a que alguien genuinamente, obviamente no por una oración mecánica, sino porque verdaderamente reconoce su condición ante el Señor y clama al Señor para ser salvo, pues la Biblia dice que todo el que clamare el nombre del Señor será salvo. Pero eso no es una obra, es una obra de Dios en nosotros y de la gracia de Dios. Entonces, ¿usted entiende, doctor Enoel, la pregunta, el sentido de la pregunta? Yo lo veo más bien desde la perspectiva que hay muchos que piensan que hacer esta obra, precisamente la oración esa del pecador, ya automáticamente piensan que han sido salvos, sin entender que nuevamente, entendiendo bien Juan capítulo 1, verso 12 y 13, Efesios capítulo 1, verso 13, Romanos capítulo 3, verso 10, Romanos capítulo 5, verso 8, Romanos capítulo 9, verso 10, que pudiéramos citar todo eso, que es meramente algo automático, que me paré, hice una oración y ya soy salvo. Yo creo que involucra algo más allá nuevamente, un volver a nacer. Pero va para los dos lados, porque también podemos caer en el error de hacer a alguien sentirse inseguro de su salvación si verdaderamente hubo un arrepentimiento genuino, porque lo que Dios ve es nuestro corazón arrepentido y eso es lo que Él promete, que nos salva por medio de la fe cuando confesamos su nombre y le recibimos, ¿no? Exacto. Acá les hago una pregunta a los dos, voy a aprovecharlos a los dos al máximo, claro. Sobre esta temática que estamos teniendo, porque ha tocado muchas veces, y sobre todo nosotros, Enoel, que venimos del palo de la Reforma, que te dicen, ¿cómo puedo saber yo si tengo fe de verdad? ¿Cómo podría yo saber que soy un verdadero creyente? Porque parecería que hay dos extremos, ¿no? Por un lado, aquellos que afirman que la fe es simplemente un asentimiento cognitivo y volitivo, donde si alguien dice, ¿vos crees en Jesús?
y bueno, dale, así, ¿no? Como, y bueno, dale, creo en Jesús, listo, bueno, ya está. O qué sé yo, o quiere y siente una emoción que lo hace querer en un momento y viene un pastor con un decreto papal y le dice, bueno, yo te declaro salvo, y le escribe en la Biblia, hoy naciste de nuevo, ¿no? Algo como muy humano, muy presto a las fuerzas naturales de la humanidad. Yo creo que es una exageración eso, ¿no? De pensar que cualquier persona, por tomar una decisión sin saber qué clase de decisión, si está informada, si no está informada, si está asistida o no por el Espíritu Santo, que alguien, por el simple hecho de haber tomado una simple decisión, alguien lo declare salvo, me parece peligroso porque me parece extremo. Por otro lado, también exagerar y pensar que en la conversión tiene que pasar algo sobrenatural, donde vos realmente sentís una experiencia extraordinaria que te revoluciona y que te cambia, y no comprometerte, ¿no? Y no esforzarte, como dice San Pablo, sigan obrando su salvación con temor y temblor. Es decir, tiene que haber un esfuerzo y un compromiso. Muchas veces la predicación esta de las doctrinas de la gracia, donde parecería que alguien tiene que decir, bueno, no siento nada, no me siento regenerado, así que me voy a quedar en mi casa esperando a ver si Dios me convierte, también es peligroso, ¿no? Ese quietismo que implicaría entender mal estas cuestiones y quedarse esperando la regeneración en vez de ponernos proactivos, ¿no? A comprometernos con el Evangelio. Son dos miradas extremas. ¿Cómo responderían ustedes ante la pregunta esta? Bueno, en definitiva, ¿qué es tener fe? Porque hay respuestas muy abstractas y teóricas, la fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, pero ¿cómo podríamos nosotros aconsejar al que nos está viendo y dice, Pastor Moore, doctor Moore, usted que es un gran teólogo, doctor Enuel, usted que es un gran teólogo, yo tengo dudas de ser un creyente, a veces siento que no he creído de verdad en Dios, a veces siento que no tengo una fe auténtica. ¿Cómo me podría ayudar para que yo me pueda examinar a ver si soy o no un verdadero creyente, si he tomado o no una verdadera decisión? Claro. Tengo una contestación, pero le dejo al doctor Moore. No, adelante, hermano. Adelante, dele, pastor, porque me gustaría escucharle primero la contestación pastoral, después yo voy con la teológica. Sí, tengo, por la gracia de Dios, 25 años en el ministerio y en el pastorado he recibido esa pregunta. Y la realidad es que es una convicción. La fe es una confianza. La fe significa confianza, significa confiar en lo que Dios ha prometido, reconocer tu condición y rendirte al Señor para seguirle de ahora en adelante. Y no, la Biblia nunca habla que eso va acompañado de fuego, de un sentir, es diferente en cada persona, pero lo más importante es tienes la convicción de lo que Dios ha hecho por ti, que le necesitas en tu vida y que has confiado en Jesús para que Él te salve. Y me encanta ese pasaje que les comenté de 1 Juan 5:3. Estas cosas le escribo a ustedes que creen, que confían en el nombre del Hijo de Dios para que sepan, no dice para que sientan, dicen para que sepan que tienen vida eterna. Y por el otro lado, no podemos decirle a la gente, digo, si es verdad que no porque alguien repita una oración o no porque alguien pase delante de todos, confiese sus pecados y dice que cree en Jesús, es cristiano. Solo Dios conoce el corazón verdaderamente, pero no podemos tampoco estar tirando duda en eso, porque ese es el mandato de la Escritura. Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y también vemos constantemente llamados en la iglesia primitiva, era confesar tus pecados públicamente y ser bautizados. No había una duda de que quizá tu bautismo no fue válido, quizá tu actitud de tu corazón no era correcta, pero al final de cuentas sí tiene que haber la evidencia de que estás buscando las cosas de Dios, de que el Señor hubo una transformación, un nuevo nacimiento en tu vida, donde estás buscando las cosas de Dios, te duele el pecado, te sientes mal cuando pecas, te tienes que poner a cuentas con el Señor, sientes la necesidad de pronto de buscar a Dios y las cosas de Dios. Sí tiene que haber cierta evidencia, pero no estamos descansando solo en nuestras emociones y sentimientos, sino en una convicción de lo que Dios promete. Y eso es bien importante porque el aspecto de fe se puede definir de diferentes formas. Fe se puede hablar de un conglomerado de información, fe se puede hablar nuevamente de algo que creemos simplemente, pero la fe, yo siempre menciono, de hecho estaba dando una conferencia ahora en Costa Rica sobre el concepto de la fe.
Fe que habla la Biblia no solamente incluye ese conglomerado de información, que es lo que se llama la noticia. Usted tiene que estar de acuerdo, y es lo que se llama el ascensus de esa información que tiene ahí. Pero la fe bíblica va más allá, no es solamente la noticia, no solamente estar de acuerdo, porque como decía el doctor R.C. Sproul, si usted tiene la información y la cree, usted simplemente ha sido candidato a ser llamado un demonio, porque los demonios creen y tiemblan. Hay algo más allá de, que es el concepto de fiducia, pero propiamente dicho, no lo que se habla por allá de fiducia. Fiducia es poner confianza en esa información porque está basado nuevamente en un hecho. El ejemplo que yo puse en la conferencia es, imagínese que una persona toma una cuerda floja en el cañón del Colorado y la pasa de un lado hasta el otro. Se monta un hombre en una bicicleta y lo cruza una vez y regresa. Y lo cruza otra vez y regresa. Cuando regresa le pregunta a las personas, ¿usted cree que yo puedo hacerlo una tercera vez? El concepto de credulidad, o lo que muchas personas piensan que fe, es decir, sí, yo creo que usted lo puede hacer. Ahora, el concepto de fe es cuando ese hombre le dice, bien, móntese usted conmigo, vaya conmigo al otro extremo del cañón del Colorado y regrese conmigo. El que se monta pone su confianza no solamente en la credulidad de que piensa que él lo puede realizar, sino que va juntamente con él y regresa juntamente con él. Puso su vida, puso confianza. No es meramente credulidad, va más allá de el simplemente creer. Así que desde la perspectiva bíblica, y en este caso me gusta mi hermano Jonathan, desde la perspectiva reformada también, que la comparte en esa esencia Wesley, ¿verdad? Aunque el énfasis del sermón era en la santificación. La fe salvífica, que es lo que verdaderamente llamamos una fe correcta, no es una mera creencia intelectual ni una emoción pasajera, sino que, vuelvo y repito, es una confianza viva, transformadora en la persona de Cristo. Y nos tenemos que hacer la pregunta si tenemos una fe verdadera. ¿Confiamos únicamente en Cristo para nuestra justificación? Porque Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, no estamos confiando meramente en la obediencia, en las lágrimas, en el arrepentimiento, en una oración, ¿verdad? En un ministerio, en un conocimiento teológico, sino estamos confiando en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Si podemos decir que Cristo es mi única esperanza de justicia delante de Dios, pues mire, eso es una fe salvífica. También tiene que haber que si tenemos fe, tiene que haber un nuevo nacimiento. Así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, y el que es nacido de Dios no practica el pecado. Así que la fe viva transforma el corazón. No produce perfección, fíjense en esto, pero sí produce una nueva dirección, el amor por Dios, el odio al pecado, el deseo de la santidad, el gozo en la palabra. Si hay fruto, es una fe que fue salvífica. Si no hay fruto, no fue una fe que fue salvífica. Y nuevamente y finalmente yo diría, estamos convencidos por el Espíritu Santo que esa fe, ¿verdad?, ha dado testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si no tenemos esos aspectos, pues meramente es credulidad y no una fe que es salvífica. Bien, perdón, yo sé que estoy abusando de ustedes. En 5 minutitos tengo que retirarme, pero les quiero hacer una pregunta más. Quizás tenga tiempo de escuchar las dos respuestas. Las personas que están acá, ustedes son dos pastores, hay mucha gente que nos está viendo y mucha gente que nos va a ver. Alguien que es cristiano y que está luchando con un pecado y que escuchó a un pastor decir, no, si vos estás en pecado quiere decir que no naciste de nuevo, no fuiste regenerado todavía porque no detestás el pecado y no estás en santidad, y los que nacieron de nuevo tienen que vivir en santidad porque la santidad es evidencia de la justificación. Si hay un cristiano que está luchando con un pecado, qué sé yo, no sé, cualquiera, un vicio, una adicción, algo que no puede superar, ¿tenemos que tratarlo como un pagano, un gentil que todavía no nació de nuevo, o como un cristiano que está luchando? ¿Cómo conceptualizar a un creyente que tiene un problema con un pecado, que no puede todavía superarlo y que está en esa lucha y que a veces se desanima y dice, el cristianismo no es para mí, esto no es para mí, yo no voy a poder vencer este pecado? ¿Cómo alentarlo? ¿Cómo darle aliento y cómo darle esperanza de que realmente esto es posible? Déjame hacerlo así rapidito, porque el cristiano que lucha con el pecado es precisamente evidencia de que ha nacido de nuevo. Y la Biblia nos dice a nosotros, hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequéis, pero fíjate lo que dice después. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, que es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente nuestros pecados, sino de todo el mundo. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí.
para que no hagan lo que quisiera. O sea que esta lucha no está presente en el no regenerado. El inconverso puede sentir remordimiento, pero no hay una guerra espiritual interna porque no tiene el Espíritu Santo morando en él. El creyente, en cambio, siente un conflicto real porque el Espíritu le da una nueva naturaleza. O sea que la regeneración o ese nuevo nacimiento no significa ausencia de pecado, sino presencia de una nueva disposición que aborrece precisamente al pecado. El verdadero creyente odia su pecado, se arrepiente continuamente, anhela obedecer a Dios, está en una guerra interna, como Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo decía, miserable de mí, ¿verdad? Pero Fino solo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que me ha librado de la ley del pecado y me ha dado la ley del Espíritu. Entonces me lleva a Romanos capítulo 8, verso 1 y dice, ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo, aquellos que están conforme a la ley del Espíritu y no conforme a la ley de la carne. Así que no, el mero hecho de que una persona está luchando sinceramente, la pregunta que nos tenemos que hacer, si le duele el pecar, verdaderamente está tratando de agradar a Dios. Entonces es una señal de que el Espíritu Santo habita en él, porque aquel que comenzó la buena obra en ellos, la irá de perfeccionar hasta el último día. Así es. Amén. Bueno, sí, definitivamente, totalmente de acuerdo. Muy buena respuesta. Me recordé el pasaje, además de Primera de Juan, que nos dice que si alguno dice que no tenemos pecado es mentiroso, mostrando que hay una lucha contra el pecado. Y Jesús lo decía en Mateo 26, decía que estemos alertas y en oración porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice en Efesios 4, 22 al 27, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, mostrando que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros, una naturaleza pecaminosa que como seres humanos traemos arrastrando desde Adán. Y dice, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Sean renovados en la actitud de su mente y pónganse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad de la verdad. Entonces, hay un llamado de parte de Dios y estamos luchando con el pecado. No es necesariamente que no eres salvo, significa que eres humano y que la santificación es un proceso que tenemos que buscar al Señor. El Señor nos regeneró, nos dio vida nueva cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados por medio de su Espíritu Santo, a través de la salvación por gracia, por medio de la fe. El Señor nos dio un ropaje nuevo que tenemos que usar, que tenemos que caminar en esa identidad nueva que tenemos en Cristo, pero eso no anula el hecho de que tenemos una naturaleza corrompida que tenemos que estar continuamente sometiéndonos al Señor. Resistid al diablo, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Huye de las pasiones juveniles, le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Y es un proceso de disciplina espiritual que hay que desarrollar. Y no ayuda en nada pensar, ay, a lo mejor no soy salvo, sino más que nada santifícate, métete con el Señor, desarrolla en tu vida disciplinas espirituales, busca un compañero de oración, alguien que puedas abrir tu corazón, que te pregunte cómo estás, alguien, claro, de suma confianza, de madurez espiritual, y el Señor te va a ir transformando. Dios nos ayuda. Nuestro corazón es como un jardín que hay que cuidarlo. Todo lo que tienes que hacer cada uno de nosotros, todo lo que tenemos que hacer es para alejarnos de la voluntad de Dios, es no hacer nada. Claro que el Espíritu hace, ¿no? Y el Espíritu nos ayuda y pone en nosotros el querer como el hacer, pero también nos pide obediencia a Dios. Entonces no es ese jardín, si lo cuidas, si lo abonas, si le echas agüita, si quitas las malas hierbas, vas a tener un jardín hermoso, pero descuídalo y vas a ver cómo salen los cardos, cómo empezamos a pelear en casa, empezamos a tener un humor que no nos aguantan, porque nos falta oración, nos falta caminar con el Señor en obediencia. Me hacen una pregunta, sé que el profesor Johnny está a punto de irse por ahí, pero creo que esta es una buena pregunta. Y nos dicen, ¿podemos usar el mismo criterio con los unicitarios si dicen amén a 1 Corintios 15 del 1 al 4? Nuevamente, 1 Corintios 15 del 1 al 4, ¿verdad? Que estaba escrito que el Señor vivió conforme a la Escritura, murió y fue sepultado conforme a la Escritura, que es la esencia del querigma del Evangelio. Y si un unicitario dice eso, le podemos decir, ¿verdad? Que es nuestro hermano. Yo digo no, porque el mero hecho de que confiese eso no significa que es mi hermano. La pregunta es cuál Dios es el que ellos están adorando. Pero no sé, quería saber la contestación de ustedes. Sí, en mi caso yo distingo entre la secta unicitaria
y entre el mensaje de creer en Jesús para arrepentirse, que sí hay unicitarios que salen a predicar que en Cristo hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y si encuentran en la calle a una persona que no conoce del Señor y le hablan de Cristo y que Cristo puede cambiar su condición, yo sí creo, en mi canal yo entrevisté a un pastor unicitario por 14 años y gracias a Dios salió del unicitarianismo, de esta falsa doctrina, de esta secta. Y él habla, cuando él comparte su proceso de conversión, es muy genuino de un cambio, de una regeneración que Dios hizo en su corazón donde transformó su vida. Entonces creo que es muy importante tener una doctrina correcta sobre la Trinidad. Es una doctrina medular de la importancia de la persona de Dios, pero también creo que la iglesia misma tuvo un proceso de esa comprensión de ese concepto bíblico de la Trinidad que tomó décadas y que tomó hasta el Concilio de Nicea de poder formular y entender la relación entre el Padre y el Hijo. Entonces, quiero diferenciar entre aquellos que han caído en una secta falsa, que se les habla de que Cristo les salva, que nuestro pecado nos condena, que necesitan de Cristo y de alguna ocasión, de alguna manera claman al Señor. Pero creo que si realmente han sido salvos, el Señor les va a sacar de esa secta, de esa falsa doctrina. Entonces, esa diferencia entre los líderes empedernidos, endurecidos, en negar verdades bíblicas y la persona que en un lugar así le hablan de Jesús. Profe. Yo pondría lo que dice el doctor Enuel Hernández en el lugar del ordinario, es decir, no ordinario en términos vulgares, ¿no? Ordinario en el sentido de el orden correcto. Es decir, ordinariamente Dios habla a través de sus profetas y de sus apóstoles. Eso es lo ordinario. Pero extraordinariamente pasa lo que dice el doctor Moore. Dios puede levantar a Faraón para mostrar en él su poder y para anunciar su gloria. Extraordinariamente. Entonces, como Dios es soberano, puede valerse de aquellos elementos de verdad que hay en una secta para transformar la vida de una persona. En eso consiste la soberanía de Dios. Nosotros no podemos restringir la obra del Espíritu Santo, ni restringir la soberanía de Dios y decir, mira, si te predicó un testigo de Jehová, no naciste de nuevo. Porque eso ya sería nosotros oponernos en el trono de Dios a juzgar los corazones y la obra del Espíritu Santo. Dios ordinariamente va a utilizar a un pastor de sana doctrina para llegar a la vida de una persona. Eso es lo ordinario, eso es lo común, eso es lo que regularmente creemos nosotros que sucede. Extraordinariamente Dios puede hablar a través de un burro o a través de cualquier otra situación. Sí, extraordinariamente Dios puede hablar a través de cualquier elemento y nosotros no podemos limitar la obra de Dios. Entonces, podríamos decir que por los medios ordinarios, las conversiones se dan a través de predicaciones de ministros o evangelistas trinitarios. Eso sería como lo ordinario. Pero extraordinariamente Dios puede valerse de los elementos de verdad que hay en una secta, porque las sectas no están equivocadas en todo. Los testigos de Jehová predican que Jesús nos ama, por ejemplo. Sí, no están equivocados en todo. Ellos hablan del reino de Dios. Bueno, Dios puede utilizar como medio extraordinario un elemento de verdad que haya en la predicación de un sectario o de un hereje para llegar a la vida de una persona. Eso es mi postura muy personal, que no pretendo que sea la postura de la Iglesia Evangélica Universal, pero a mí me surge pensar así o sentir así. Exacto. Yo no sé, profesor Johnny, si el pastor iba a regresar a cámara como tal. Llevamos una hora. Parecería que no lo va a hacer, doctor, porque ya pasó más de una hora de eso. Llevamos 1 hora y 48. Nos preguntaron también, profesor, que cuándo iban a volver a hacer otro programa como este. Lo estamos tratando de hacer diario, ¿no? Lo estamos tratando de hacer diario. Vamos a preguntarle en privado al pastor Andrés Moore si al próximo lo hacemos en su canal o lo hacemos en el mismo. Ya nos vamos a poner de acuerdo si lo hacemos mañana o pasado, pero sí, hemos hecho un consenso de estar todos los días, quizás no 2 horas, quizás estemos 1 horita con ustedes acompañándolos, pero bueno, es algo que todavía tenemos que planificar, probablemente, y no los quiero comprometer en vivo ahora a ellos, así que vamos a hablar en privado y les vamos a hacer un anuncio en YouTube para saber qué hacemos, ¿no? Y bien, todavía no tenemos el tema del próximo mensaje. Sé que vamos a tocar en algún momento, ¿verdad? Pecadores en las manos de Dios.
Sí. Ese es uno de los sermones que hay que tocar y ese es bien importante, pero vamos a estar analizando diferentes sermones de estos grandes hombres de Dios y creo que es una buena iniciativa del profesor Ramos precisamente para hablar de eso. Así que yo agradezco profundamente, ¿verdad?, a todos nuestros panelistas, al pastor Gutiérrez, al doctor Moore, al profesor Jonathan, ¿verdad?, por este diálogo que entiendo yo que es enriquecedor. Y en el caso del mensaje de Wesley sobre la justificación por la fe, pues sigue siendo, creo que, una proclama viva de que el hombre no es justificado por sus obras, sino por confiar en Cristo, por la gracia de Dios. Y espero que estas verdades, ¿verdad?, nos impulsen a predicar el evangelio con claridad y fidelidad. Así que pues les dejo unas palabras finales para que se despidan y nuevamente gracias por la oportunidad, profesor Jonathan, por haberme contado entre las personas que vayamos a desglosar todo esto y así los tengo. Así que doctor Moore, nos despedimos, unas palabras finales. Muchas gracias por la invitación. Fue todo así a última hora, pero gracias. Yo ando siempre corriendo con muchas cosas. Me estoy preparando, estoy muy emocionado porque voy a ir con un grupo de pastores aquí locales, hermanos en Cristo, y vamos a tomar un curso de predicación expositiva en Oxford. Entonces, algo ya esta semana que viene, entonces estoy preparando todo, pero me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación y con un tema tan importante. Y es lindo también que el pueblo de Dios vea lo que nos une, que es Cristo, que es la salvación por gracia, por medio de la fe, en la obra suficiente de Jesús en la cruz por nosotros, y que eso nos lleve a un estilo de vida de amarle al Señor y de proclamar el evangelio, que eso nos ha llamado Cristo. Así que muchas gracias. Que Dios les bendiga. Profesor, palabras finales. Para mí es un honor, realmente. Me pongo en el lugar de alguien que estuviera mirándolos y diría, qué hermoso sería tener un pastor como Carlos, qué hermoso sería tener un pastor como Emanuel, ¿no? Transmiten esa calidez de pastor. No sé, al menos a mí me pasa, uno se da cuenta que hay olor a pastor, que hay corazón de un pastor, que está hablando un pastor, ¿no? Estamos cansados de los teólogos fríos que hacen especulaciones teológicas, pero no tienen olor a oveja, ¿no? Y nada, es muy lindo sentir que ustedes están hablando y se nota que ustedes cuidan el alma de aquellos que los escuchan, que ustedes están hablando con responsabilidad, con un corazón pastoral, y que ustedes cuando hablan están pensando en lo que están diciendo y en lo que van a causar con lo que dicen. Y se nota la prudencia con la que hablan. Y ustedes dos probablemente no están de acuerdo en muchas cosas teológicas y probablemente con otro corazón ustedes podrían haber terminado debatiendo muchos aspectos de la fe, pero con ese corazón pastoral ustedes refrenaron muchas cosas que pudieran haber dicho y que se dieron cuenta que si lo decían podían causar una situación incómoda. Y yo sé que a ambos les pasó eso, que tuvieron que refrenar su lengua para poder buscar la armonía y la unidad, y dieron un testimonio de lo que es la vida cristiana, de lo que es ser pastor y de lo que es el diálogo cristiano. Así que los felicito a los dos, para mí es un placer y un honor estar con ustedes dos. Este momento para mí es épico justamente por eso, porque es un gran exponente de las redes del arminianismo, uno de los mejores exponentes del calvinismo en las redes, y que sin embargo, si yo no digo esto ahora y alguien los conoce por primera vez, dice, ellos están unidos, y están unidos, porque en esto que hablamos nosotros, estamos unidos en la fe, y nada, disculpen que me haya extendido, pero quería decir esto porque me encanta verlos juntos y ver la armonía con la que hablaron y el corazón pastoral que tienen, para mí fue glorioso. Hay algo bien importante que es que a pesar de diferencias, ¿verdad? Que es verdad que si pudiésemos entrar en un debate y qué sé yo, pero no queremos seguir añadiendo al morbo de las redes sociales, queremos volver a regresar, porque hay algo que es mucho más importante que nosotros, nuestro conocimiento o nuestro propio ego. Y yo creo que es el doblegarnos a la Escritura cuando nos hace el llamado de decir, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y yo creo que el concepto del evangelio tanto lo tiene claro como el doctor Moore, como lo tengo yo, como sé que lo tiene el pastor Gutiérrez y usted, mi hermano, que hay aquí algo mucho mayor que nosotros. Y es la predicación del evangelio, porque tantas personas necesitan escuchar el evangelio hoy en día y no escuchar los debates, las peleas, los chismes. No. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y nuestro llamado primero que nada no es a defender nuestros egos, sino a predicar el evangelio. Es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y que Él sea exaltado. Y precisamente, como usted me dijo, profesor,
le invito para esto y declaro que sí voy a compartir con eso. Así que agradezco el honor de compartir con usted y con el doctor Moore y sobre todo el pastor Gutiérrez también. Así que es un honor para mí en cuanto a eso. Gracias. Gracias, mi hermano, y creo que el público se da cuenta de que aquí hay algo mucho más que nosotros y la predicación del evangelio. Bien, mis amados, me despido aquí rapidito y si quieren quedarse conmigo aquí un momento más, pues nos quedamos aquí. Así que